Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase. Estamos viendo el uso de la autoridad. Ya vimos los primeros dos niveles. Vimos cómo la autoridad soberana y también la autoridad veraz. Dijimos que la autoridad soberana solo le pertenece a Dios y la autoridad veraz es la Biblia. Dijimos que el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad y el Espíritu Santo habla la verdad. En el Antiguo Testamento el Padre habló la verdad y no mintió. Luego Jesús dijo: yo soy la verdad, y vino a hablar la verdad del Padre. Y el Espíritu Santo está para hablar la verdad, glorificar la verdad, que es Jesucristo. El tercer y último nivel de autoridad es la autoridad de la conciencia. La autoridad de la conciencia. Mucha gente cree que no es posible separar lo que es bueno de lo que está mal. Sin embargo, cualquiera que tenga una capacidad mental normal puede distinguir lo que está mal de aquello que está bien. Porque todos sabemos lo que no queremos. Sean cristianos o no, sabemos lo que no queremos. No queremos que la gente nos haga daño. No queremos que se aprovechen de nosotros. No queremos que nadie perjudique a nuestra familia. No queremos que nadie entre a nuestro hogar. No queremos que nadie toque a nuestros hijos. Entonces, tampoco queremos que nuestros hijos cometan fornicación o sean fornicarios. O tampoco queremos que alguno de nuestros hijos ya casados cometan adulterio. Si sabemos entonces lo que no queremos, significa entonces que cualquier persona cuerda puede distinguir entre el bien y el mal. Y es ahí entonces donde va a operar precisamente la conciencia. Y en el Antiguo Testamento Dios nos marca los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y lo único que estos 10 mandamientos están tratando de hacer en la vida del hombre es precisamente que haya una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Lo único que Dios está pidiendo en estos 10 mandamientos es que no hagamos cosas que vayan a perjudicarnos a nosotros y que vayan a perjudicar a nuestro prójimo. Eso es lo único que Dios pide en los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos fueron dados a Israel para que Israel fuera una nación que viviera bajo el orden de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos según los 10 mandamientos, estamos preservando la vida, la nuestra y la de otros. Es decir, cumplir con los 10 mandamientos, que es una ley moral, nos ayuda a preservar nuestra vida y también preservar la de los que nos rodean. Y a su vez, esto trae la paz y la felicidad. ¿Ves que es sencillo Dios? Dios dio 10 mandamientos con el objetivo
de que hubiera buenas relaciones sanas entre los israelitas y que de ahí viniera la felicidad del pueblo. El saber entonces lo que no queremos que nos haga otra gente es entonces saber lo que no deberíamos de hacerle nosotros a la gente. Y eso es lo que se llama conciencia. Conciencia. Los apóstoles enseñan sobre esta conciencia. No vamos a ver a detalle los 10 mandamientos, porque todos tienen que ver con las relaciones humanas. Primero, la relación con Dios, y luego la relación con los demás. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con Dios, pero los 7 mandamientos tienen que ver con las relaciones humanas, las relaciones entre las personas. Entonces, hablando de la conciencia, es importante entonces que no sea violada, que no sea violada. El apóstol Pablo enseñó sobre esto. En tiempos bíblicos había muchas convicciones religiosas sobre ciertas clases de comida, y él nos previene de que seamos cuidadosos al comer algo que pueda violar nuestra conciencia. Escuche bien. Primera de Corintios 8:12 dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es decir, que hay hermanos débiles en la fe, débiles en su conciencia, y Pablo les dice a los que ya estaban maduros que no coman en frente de los de débil conciencia respecto a muchos alimentos que ya se podían comer, pero por causa de la conciencia era mejor que no lo hicieran. Yo les hago una pregunta. La Biblia dice que no debemos de comer sangre. Yo te pregunto, ¿te comerías un taco de moronga? Si no viola tu conciencia, sí. ¿Estamos entendiendo? Pero si tienes recién convertidos y ellos han oído acerca de que no se debe de comer sangre, ¿tú lo harías? Otra pregunta. ¿Comerías pan ofrecido a los ídolos? En el Día de Muertos, todo el mundo pone sus altares. Y a lo mejor alguien viene y te trae pan. ¿Tú te lo comerías sabiendo de dónde viene? No te lo comerías. ¿No te lo comerías? No. Si sabes de dónde viene, no te lo comes. Pero si no sabes de dónde viene, te lo comes con la conciencia tranquila. ¿Está entendiendo? Dicho de otra manera, ¿tú pondrías un puesto de cempasúchil y de velas el Día de los Muertos, sabiendo para qué lo utilizan? Porque estarías, ¿qué? Violando tu conciencia. Violando tu conciencia. Entonces, muy importante. Imagínate que los cristianos participaran en un Halloween. Que la iglesia se organizara, los jóvenes, e hicieran un Halloween. Y todo el mundo supiera que los cristianos están haciendo un Halloween. ¿Estaría bien? Después se sentirían mal. ¿Por qué? Porque violaron su conciencia.
Entonces es muy importante no violar la conciencia, porque este tercer nivel de autoridad es muy importante. Recuerden, sobre la autoridad soberana que es Dios, no hay otro. Sobre la autoridad veraz que es la Biblia, no hay otra. ¿Y qué creen? Sobre la conciencia no hay nada. Y ahorita van a poder entender un poco más. Bien, en Romanos 14:20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo, o sea, con una conciencia culpable. Y dice el 14:23: mas el que hace la diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Supongamos, y lo voy a hacer así, que viene una tremenda hambruna. No va a pasar. Y entonces los únicos que tienen para hacer algo, pues son los que adoran a la chancluda. Y entonces la única opción que tienes para comer es depender de ellos. ¿Comerías o no comerías? De acuerdo a lo que acabamos de leer, sí comerías. Dice que si comes por fe, que si no comes por fe es pecado. ¿Pero por qué? Porque Dios limpió todo. ¿Se acuerdan del testimonio del hermano Will Myers? La bruja le tiró una ¿qué? Una gallina negra. ¿Qué más le tiró? Pues le tiró ajo, cebollas y todo. ¿Y qué hizo el hermano Will Myers y la otra persona que estaba con él? Hicieron un caldo con la gallina. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Lo comieron por fe. ¿Está acá? Entonces tenemos que darnos cuenta entonces que tenemos que comerlo por fe. Recuerde que la Biblia dice que todos los alimentos son santificados por la oración. Por la oración. Entonces, ¿podremos comer todo? Sí. Actualmente sí podemos comer todo. Porque si tuviéramos que dejar de comer algunas cosas, de acuerdo a la ley, como los sabatistas, hacen lo que les conviene. No comen puerco, pero comen camarones. Y tendrían que llevar la ley al pie de la letra. Y la Biblia es bien clara en el libro Levítico y dice que no pueden comer camarones. ¿Está entendiendo? Entonces, bien importante, no podemos tomar una parte nada más y ejecutarla y lo demás no. Entonces, de la misma manera que ellos precisamente no comen cerdo, no deberían de comer muchas cosas que están escritas en la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios ya lo purificó todo. Amén. Pues por eso podemos comer carne de puerco, podemos comer camarones, podemos comer más cosas, aunque dentro de la dieta Dios no las puso. ¿Por qué? Porque dañan el cuerpo. Porque los camarones, aunque son bien ricos, son altamente en colesterol, que hace que se levanten o aumenten los triglicéridos. Dios sabía por qué. ¿Estamos entendiendo? O sea, Dios no lo hizo solo por hacerlo. Dios tenía un plan. Pero entonces, si tú lees la palabra y la palabra dice que no comas camarones, y entonces tú lo asimilas como algo religioso y un día comes, violas tu conciencia. ¿Estamos entendiendo entonces qué es la conciencia? ¿Les queda claro? Muy bien. ¿Qué tan importante es la conciencia? La conciencia es tan importante incluso que va a ser usada para juzgar a los que no conocen a Jesucristo. A todos los que no conocieron a Jesucristo serán juzgados. Y la palabra de Dios nos habla precisamente esto. En el Nuevo Testamento tiene una importancia muy grande la conciencia, porque a causa de esta conciencia es que serán juzgados. Yo hace mucho me pregunté,
¿cómo serán juzgados mis abuelitos, mis bisabuelos? Toda la gente atrás de mí que no conoció nunca a Jesús. Y bueno, la palabra está bien clara. Y va a ser por la conciencia. Va a ser por la conciencia. Entonces, todo lo que necesitamos nosotros saber para tener una buena conciencia está en la palabra de Dios. Pero mira, aun si la gente no tuviera la Biblia, la conciencia es suficiente. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Dando testimonio su conciencia. Entonces, es bien importante entender esto porque mucha gente se siente condenada por lo que le han enseñado, lo que depositaron en su conciencia. Entonces, asegúrate que lo que se ha depositado en tu conciencia sea la verdad, sea la palabra. Por eso tienes que ser como los bereos, de escudriñar para ver si lo que el que está predicando aquí, cualquiera que sea, que venga y predique, y si lo está diciendo correctamente. Esa es nuestra responsabilidad. Dice además, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí Pablo está diciendo en el capítulo 2 de Romanos que Dios va a juzgar al pagano o al impío según la respuesta de su conciencia. Según la respuesta de su conciencia. ¿Cómo Dios juzgará a los aztecas? ¿Cómo Dios juzgará a todos los que existieron en México, en el México prehispánico, antes de la conquista? Pues a través de la conciencia. A través de la conciencia es que todos los hombres que han vivido en la tierra serán juzgados. Entonces la conciencia, anote esto, la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón y en la mente. La conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón y en la mente. Escucha. Entonces, aun cuando un hombre nunca haya tenido la Biblia y nunca haya oído de Jesús, tiene su conciencia. Y Dios le va a juzgar por la forma en que obedezca a su conciencia. Es lo que dice Pablo. Entonces, la conciencia es el sustituto de la ley. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a la vista de Dios, la conciencia tiene una autoridad tremenda. Desde el punto de vista de Dios. De ahí entonces que tengamos que obedecer nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Mucha gente sabe que tiene que obedecer a su conciencia, pero no lo hace. Los idólatras serán juzgados ¿por qué? Por su conciencia. Muy bien. Debemos someternos. El apóstol Pablo se ocupó de todas esas conciencias, de toda la conciencia del hombre. ¿Qué mejor él para entender todo esto?
Y en Romanos 14, 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre el día y el día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, el hombre no te puede convencer. El único que te puede convencer es la palabra y el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, muchas veces estas doctrinas falsas que se levantan es porque primero se cauterizó la conciencia. Primero se lavó la conciencia. Mucha gente por eso recibe en religiones paganas falsas un lavado de conciencia. Y una vez que hay un lavado de conciencia, un lavado de cerebro, lo han oído, ¿verdad? Entonces puede depositar todo. Entonces asegúrate entonces que nadie venga a lavarte el cerebro. Y eso significa precisamente que no permitas que alguien venga a influenciar en tu conciencia. Lo único que puede influenciar es la palabra. Lo único que tiene autoridad es la palabra. Dice: y el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. Por ejemplo, imagínate en Jerusalén. En Jerusalén, los musulmanes que viven ahí guardan el día viernes, el jueves a partir de la tarde y todo el viernes es su fin de semana. Y el sábado los ves trabajando. Y el domingo es un día completamente normal para ellos. Es el segundo día de la semana. Y eso sucede en Jerusalén. Te estoy diciendo esto para que lo veas. Y luego en mismo Jerusalén están también los judíos ortodoxos. Y los judíos ortodoxos guardan el Shabbat judío, que es precisamente el día sábado. Pero todavía, para que lo entiendas todavía más, el día domingo es guardado por los judíos mesiánicos y por los cristianos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ellos están guardando un día y lo hacen para el Señor. Si ellos no lo guardaran, su conciencia es violada. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si muchos le hiciéramos caso a nuestra conciencia, sabríamos que el domingo es del Señor. ¿Estamos entendiendo? O sea, el domingo es un día que le dedicamos al Señor. Y que te vas a sentir mal el día que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque ya estarás violando tu conciencia. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo en Romanos 14, 13, dice así: que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, comiendo con una conciencia culpable. Comiendo con una conciencia culpable. El rollo de las dietas. El rollo de las dietas también cae en el área de la conciencia. Porque mucha gente sigue dietas estrictas, ¿no? Pero después, un día se le antoja algo y se lo come y se siente culpable. ¿Por qué se siente culpable? Porque su conciencia le está diciendo que hizo mal. ¿Desobedeció a quién? A su conciencia. Pero hay algunos que no se sienten culpables de nada, se siente y se ve luego. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces todo es cuestión de conciencia. De conciencia. Si tienes la convicción de que debes abstenerte de ciertos alimentos,
por causa de tu conciencia. Y entonces los comes y te sientes culpable, has violado tu conciencia y no estás haciendo caso a tu conciencia y no te estás sometiendo a tu conciencia. Entonces, ahora, Pablo nos dejó solo el alimento, pero dentro del alimento, la verdad es que fue un ejemplo bien claro que Pablo dejó, pero aquí es, si sabemos que Dios nos dice que no hagamos algo y lo hacemos, estamos violando nuestra conciencia. Por eso es que entonces viene la culpabilidad. La culpabilidad. Entonces, si sabemos que la Biblia dice todo lo que es pecado y nosotros lo cometemos, estamos violando la conciencia. Y por lo tanto, entonces viene el que la gente se siente culpable, se siente indigna, deja de venir a la iglesia, siente que ya no puede hacer nada bueno en su vida, se siente un bueno para nada, se siente un pecador, creen que tienen una pata en el infierno, casi, pero el detalle es violar su conciencia. ¿Estamos acá? ¿O no lo está entendiendo? Pablo nos enseña a someternos a la autoridad de nuestra propia conciencia. Si no lo logras entender muy bien, te recomiendo que vayas y leas Romanos capítulo 14 y te des cuenta que lo puedes leer aún en otras versiones y te des cuenta que lo que Pablo nos estaba diciendo es: sométanse a su conciencia. Sométanse a su conciencia. Entonces, tres autoridades: Dios, autoridad soberana; la palabra, autoridad veraz; la conciencia. En ese momento nosotros debemos de someternos a nuestra conciencia, a Dios y a su palabra. Es decir, entonces, cada uno de nosotros somos responsables. Por eso Jesús nos dijo que aún éramos responsables de cada palabra que salía de nuestra boca. ¿Por qué? Porque es por nuestra conciencia. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos de ver los tres niveles de autoridad y ahora vamos a ver límites de la autoridad. Límites de la autoridad. Y un claro ejemplo de conciencia, solo por último, es Hechos 5:9, donde Zafira se pone de acuerdo con su marido para mentir al Espíritu Santo. Entonces, ahí ellos violaron su conciencia y fueron responsables de sus actos. Ahora sí, límites de la autoridad. Límites de la autoridad. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, nosotros leemos esto acerca de Jesús. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Bien. Esto fue profetizado por Isaías unos 800 años antes que Jesús naciera. Y actualmente tenemos casi 3000 años, 2800 y pico. Y esta profecía se cumplió en Jesús. Jesús fue el príncipe de paz, Jesús fue el niño, Jesús fue Emmanuel, fue el Padre eterno.
Al comentar Pablo sobre este dominio, sobre el dominio de Jesús, él nos aseguró algo, que la justicia y la paz y el gozo vienen precisamente de los que aceptan, escucha, justicia, gozo y paz vienen sobre los que aceptan el señorío de Jesús sobre su vida. Si tú aceptas a Jesús como Señor y como Salvador, entonces Él te da su paz y te da su gozo y te da su justicia. Entonces Cristo ejerce cierta clase de gobierno sobre nosotros. Ahora démonos cuenta que no es un gobierno humanista. Es un gobierno donde el que está sometido es libre y no es esclavo. No es una libertad para vivir en pecado. Tengo un gobierno, soy libre, pero necesito vivir moralmente bien. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aún este señorío o gobierno que recibimos y que nos da libertad, tampoco es una licencia para pecar o para andar de libertinos. No es una licencia eclesiástica que se nos da para que hagamos de nuestra vida lo que querramos. Entonces, el gobierno divino de Jesús es precisamente darnos gozo, justicia y paz y en libertad. En libertad. Vamos a ver 4 niveles de autoridad a los hombres. 4 niveles de autoridad a los hombres. Pues ya en nuestro capítulo anterior, nuestro tema anterior, nosotros vimos precisamente los niveles de autoridad. Ahora vamos a ver autoridad a los hombres. Número 1, autoridad delegada. Recuerda que estos niveles que vamos a ver van a traerle al hombre justicia, le van a traer gozo y paz. Vamos a ver Efesios 4:11, dice, ¿alguien puede leerla? Más bien todos, porque tienen que subrayar estos versículos. Efesios 4:11. Esto es con lo que batallamos un montón los pastores, con el no someterse a la autoridad. Efesios 4:11, ¿qué dice? Y el mismo nos dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó al pastor? Dios. ¿Quién constituyó a los verdaderos ministerios? Dios. Es decir, no alguien dijo yo soy pastor y ya. No, fue Dios quien lo constituyó. Entonces, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, este es un versículo que debe saberse de memoria. Este es un versículo que subráyalo en su Biblia y vamos a leerlo todos. ¿Cómo dice? Hebreos 13:17. ¿Ya está ahí?
¿Cómo dice? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Nada más ahí, no le siga más. Con eso es suficiente. Entonces, Dios ha delegado autoridad a los pastores. Si nosotros decimos que nos sometemos a Dios, tenemos que someternos a los pastores. Pastor no es un dirigente espiritual que gobierna como un dictador sin piedad. Quiere decir, pastor, el que cuida, el que vela. Un pastor, entonces, de acuerdo al concepto bíblico, es el que pone su vida por las ovejas. Aquel que se dedica al servicio a Dios, a proteger el rebaño de Dios, a alimentar el rebaño de Dios. Escuche, un pastor no es el que gobierna, sino el que cuida y ama. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces podríamos decir que en palabras que entendamos más sencillas, Hebreos 13:17 debe ser el versículo favorito de todas las ovejas obedientes. Las rebeldes van a decir: no, ni estaba en mi Biblia. O yo les digo, ok, si no te quieres sujetar, pues arranca esa parte de la Biblia y ya llegas delante de Dios y le dices: Señor, no lo vi en mi Biblia. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Y entonces, digamos que en palabras más sencillas, Hebreos 13:17 podría decir: seguid a aquellos que ejercen una dirección similar al pastoreo, someteos a su cuidado, a su alimentación, a su disciplina, porque ellos tienen que dar cuenta de vuestras almas al príncipe de los pastores. Entonces, ese es un pastor, no uno que ejerce gobierno. Hay muchos que no son pastores o que están en proceso. No entienden que no tenemos que estar sobre las ovejas ni por encima de ellas, sino cuidarlas, amarlas, protegerlas, guiarlas, traerles un buen alimento, un alimento fresco, no una comida enlatada. Imagínate cómo van a estar las ovejas. Las ovejas requieren pasto fresco y las ovejas requieren también agua limpia, y todo eso tiene que ver con todo lo que sale desde el púlpito. Agua sucia del púlpito, las ovejas se van a enfermar. Pasto seco, las ovejas van a estar flacas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si no puedes decir aleluya, diga ouch, porque le está calando. Pero este debería ser el versículo favorito de todos nosotros. De todos nosotros. Porque aquí estamos hablando que Dios delegó una autoridad. Recuerde, mire, primero está Dios, después está la palabra, después sobre nosotros está nuestra conciencia y después están los pastores. ¿Está entendiendo? Entonces, si tú te sujetas a tu pastor que está limpiando tu conciencia, que te está enseñando, que te está instruyendo, puedes sujetarte a tu conciencia, puedes sujetarte a la palabra y puedes sujetarte a Dios.
No es al revés. Conozco muchos que dicen, ¿quién es tu autoridad? Dios. Sobre mí Dios y nadie más. Pero la Biblia no es así. La Biblia dice que hay un orden. Hay un orden, ¿ok? Recuerda, ningún hombre puede estar por encima de tu conciencia. Y ahí es donde cae el abuso de muchos pastores, manipulando la conciencia de las personas. Manipulando y haciendo que las personas obedezcan ciegamente. Pero entonces, yo pregunto, ¿dónde está su conciencia? Su conciencia es una autoridad. ¿Ok? Bien, límites de la autoridad delegada. La clave para poder entender la autoridad delegada se encuentra precisamente en que la autoridad delegada nunca, estamos hablando de límites, número uno, la autoridad delegada nunca va más allá de la responsabilidad de uno o de la persona. La autoridad delegada nunca se extiende o va más allá de la responsabilidad de uno. Número dos, la autoridad delegada nunca tiene otro origen que la responsabilidad. Es decir, ¿por qué el pastor tiene autoridad delegada? Por su responsabilidad de cuidar, de velar las ovejas que son del Señor. Ahora, las ovejas no son del hombre. No son del hombre. Porque ahí vamos a caer en autoritarismo. Tú eres de aquí y el día que tú te vayas, te va a ir mal. Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. No, tú eres de aquí y el día que tú te vayas, te voy a bendecir para que te vaya bien. ¿Estamos entendiendo? Las ovejas no son mías. Las ovejas no son de ningún pastor. Las ovejas no pertenecen a ninguna congregación local. Las ovejas son del Señor. Pero ovejas bien instruidas van a permanecer todo el tiempo ahí, queriendo pastos verdes, queriendo aguas limpias. Amén. De lo contrario, si hay pasto seco, pues la oveja tiene hambre, se va a ir. Bueno, si ya es rebelde, pues ya qué le puedo hacer, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, debido, por ejemplo, a la autoridad, debido a la responsabilidad que un hombre tiene sobre su esposa y sus hijos, es que se le otorga autoridad. Una vez más, estoy dando un ejemplo. Debido a la responsabilidad que un hombre tiene sobre su esposa y sus hijos, es que se le da autoridad. Autoridad. Por la responsabilidad. Pero si un hombre no es responsable, no tiene autoridad. ¡Auch! Si un hombre no está cumpliendo con su responsabilidad, no tiene autoridad. La autoridad viene por el origen ¿de qué? De la responsabilidad. ¿Estamos hablando de qué? De autoridad delegada. Entonces, ¿por qué no tiene autoridad en el hogar de otra familia? Porque no tiene la responsabilidad. ¿Por qué los padres, escuchen bien, no tienen autoridad sobre el hogar de los hijos? Porque ellos no tienen la responsabilidad. ¿Estamos entendiendo? Si tú vives bajo principios bíblicos, dice la Biblia que el día que te casas, dejas a tu padre y a tu madre. Sales de su autoridad. Para comenzar con una responsabilidad que te va a dar a ti, ¿qué? Autoridad. ¿Estamos entendiendo? Eso es muy, pero muy importante. Por eso vamos a tener suegras arriba de un matrimonio. Porque no hay responsabilidad. Por eso no es bueno que vivan con la mamá de ella o con la mamá de él.
porque si no va a haber otra autoridad sobre el hogar. Y un hogar no puede funcionar con dos cabezas. Solo el hombre es autoridad. ¿Ok? Si vives con la suegra, ve orando para que ya te salgas. Así debe de ser. Es un principio. Por encima de todo, si sigues los principios de Dios, vas a ser bendecido. ¿Ok? Muy bien. Entonces la autoridad nunca se extiende más allá de la responsabilidad. Es decir, yo como pastor solo tengo autoridad aquí en mi iglesia. Yo no tengo autoridad en la iglesia de la pastora. Yo no tengo autoridad en la iglesia de Jalapa, aunque voy, ministro, pero yo no tengo autoridad allá. ¿Estamos entendiendo? Y muchos pastores se saltan esa autoridad y empieza el desorden. Y empieza el acarreo y el tráfico de ovejas de un lado para otro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, asegúrate que entiendes que la autoridad que tiene tu pastor sobre ti es porque Dios se la dio. Y porque antes que tener una autoridad, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que tú estés en orden, que vivas bendecido. La responsabilidad es orientarte a que sigas los pasos que te van a bendecir a ti. A que creas en Jesucristo, a que te bautices, a que pongas en orden tu matrimonio. Si estás junto, que te cases. Todo eso. Esa es la responsabilidad del pastor. Y si no se quieren casar, agarra una pistola, ¿ves? O se casan o se casan. O sea, sí, tenemos que obligarles. Tenemos el derecho de. ¿Qué harías tú con un hijo fornicario que llegara con una chamaca a tu casa? Tendrías que, si eres una madre o un padre con responsabilidad, obligarlo a que se case. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo dónde está su autoridad? ¿Está entendiendo qué es autoridad? Que la autoridad emana de la responsabilidad. Ahora, mamás que ya tienen hijos casados, no se equivoquen. Su autoridad ya se acabó. Pueden aconsejarlos, pero ya no tienen autoridad sobre ellos. Ya se acabó la autoridad. Algunas dicen, ¿por qué no está aquí mi marido? ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos que saber que los líderes de la iglesia tienen responsabilidad delegada. Es decir, los pastores y los líderes tienen una responsabilidad. A Dios no es que se le ocurrió o que lo hizo al azar. Dios puso a alguien sobre las congregaciones, sobre las iglesias, para tener un desarrollo de las ovejas. Un desarrollo de las ovejas para que estén sanas en todos los aspectos, para que tengan matrimonios sanos, para que tengan relaciones humanas sanas. Entonces, eso es lo que hace un pastor. Buscar la palabra, buscar el pasto en la palabra de Dios, una palabra fresca, una palabra que cambie el corazón, que transforme la mente, que haga que crezca y aumente la fe. Cuando un pastor tiene responsabilidad sobre el rebaño, entonces tiene autoridad. Cuando hay responsabilidad. Y hay que ser responsables en alimentar el rebaño. Por eso los apóstoles se dieron cuenta de eso y dice que dijeron, otros atiendan las mesas. Nosotros necesitamos dedicarnos a la oración y a la palabra. Nada más a eso. Para traer un alimento fresco. Para el pueblo, para la iglesia que estaba creciendo. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Un embajador tiene una autoridad delegada del país que lo envía. Los embajadores que van a diferentes países enviados de aquí de México tienen autoridad, representan el gobierno
en su totalidad para tomar decisiones en nombre del presidente, no en su propio nombre. Entonces la Biblia nos dice que nosotros somos ¿qué? Embajadores de Cristo. O sea que nosotros entonces tenemos una autoridad delegada de parte del cielo. De parte del cielo. Y Pablo incluso lo que está diciendo aquí es, en lugar de estar Cristo aquí, yo estoy aquí como representante ante su gente. Dice, soy su agente, soy enviado por él. Entonces, los pastores estamos aquí para actuar con responsabilidad sobre alguna situación dada, de la misma manera que Cristo lo haría. Por eso un principio que enseñamos cuando vamos a dar consejo, cuando se nos presenta alguna situación, preguntar, ¿qué haría Cristo si estuviera aquí? Cristo no gritaría, Cristo no condenaría, Cristo no golpearía, y entonces muchas ovejas a las iglesias vienen a recibir palos y condenación. Y Cristo dijo bien claro, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por mí. Aleluya. Entonces muchos cristianos que dirigen iglesias no lo hacen de la manera correcta. Entonces, asegúrate entonces que estás bajo una autoridad que tiene responsabilidad sobre tu vida. Necesitamos entender que la autoridad delegada representa a otro. Autoridad delegada es representar a otro. Aquí solo estamos hablando del pastorado, pero un líder de jóvenes es representante del pastor. Un líder de la alabanza es representante del pastor. Un líder de niños es representante del pastor. No puede tener su propia visión, no puede enseñar sus propias cosas, tiene que enseñar lo mismo que el pastor enseña. Tienen que amar a la gente como el pastor la ama. Si no, me los apalean allá y los tengo que sanar después. Ya me apalearon en la alabanza, pues hay que restaurarle, hay que sanarle. ¿Por qué? Porque un líder no hizo las cosas correctas. Todos los líderes están para fluir conforme fluye el pastor. Si el pastor dice no a alguna cosa, ningún líder que tenga autoridad delegada le puede llevar la contraria. Bueno, hablando de si es algo bíblico, pues, ¿estamos entendiendo? Entonces, autoridad delegada es representar a otro. Entonces, debes actuar como actuaría el que te dio la autoridad delegada. Debes hacer lo que haría el que te dio la autoridad delegada. Y a esto yo le he llamado ya por algún tiempo un Jesús con piel. Cada vez que yo estaba en una situación muy difícil o que he tenido que tomar decisiones tremendas, siempre ha habido alguien, un Jesús con piel en mi vida, para guiarme, para dirigirme, para llevarme por el camino correcto. Entonces, si existen, solo tienes que buscarlos, tienes que anhelarlos. Dios los va a poner. Aleluya. Bien, entonces, la autoridad de costumbre o tradición. Estamos hablando de autoridad delegada. Autoridad de costumbre o tradición.
Por ejemplo, autoridad de costumbre o tradición son los fiscales de la fiesta de los pueblos. Esa es una autoridad de tradición, es una autoridad de costumbre. Y muchos movimientos cristianos delegan autoridad así, autoridad por tradición. Y entonces tienen concilios, tienen una forma de gobernar las iglesias. Primera de Corintios 11:16 dice: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Entonces Pablo aquí está apelando a que no era la costumbre ser peleonero. Entonces, autoridad de costumbre o de tradición. Buenas tradiciones son aceptadas por la mayoría. Por eso es que movimientos históricos como metodistas, presbiterianos, ellos manejan concilios. ¿Por qué? Porque han sido buenas costumbres. Buenas costumbres que han sido aceptadas por la mayoría, que se han probado a través de los años y que son para el bien común. Comencé diciendo, autoridad por costumbre o tradición. Es decir, muchas iglesias van a tener incluso costumbres, pero buenas costumbres se pueden convertir en autoridad. Y eso está bien. ¿Por qué? Por el bien común. Por el bien común. ¿Ok? Y vamos a ver autoridad estipulativa. ¿A qué se refiere esto? Autoridad estipulativa habla de contratos o acuerdos legales. Es una autoridad estipulada. Habla de acciones basadas sobre beneficios mutuos y que al no ser cumplidas tienen penalidades. Es una autoridad estipulada o estipulativa. Y obviamente al ser violada causa penalidad. Bien, hablando de estas dos autoridades, de autoridad estipulada y autoridad de costumbre o de tradición, precisamente lo encontramos en Génesis 29. Escuche, esto es bien importante. Génesis 29, del versículo 9 al 30, que es muy largo el capítulo, pero usted que es bibliólogo y se lo sabe todo, ya sabe de qué estamos hablando. Acerca precisamente de las relaciones entre Jacob y su tío Labán. Jacob hizo un acuerdo de trabajar 7 años por Raquel. Eso cuando vi con los chicos noviazgo lo hablamos profundamente. Y Raquel era la hija menor que tenía Labán. Había una hija mayor que se llamaba Lea. Cuando llegó el tiempo de cumplir el contrato, es decir, hubo una autoridad estipulada donde se llegó a un acuerdo. Y entonces, cuando se llegó el momento de cumplir la autoridad estipulada, lo que hizo su suegro Labán fue emborrachar a Jacob. No es nada nuevo. Y le entregó ¿a quién? A Lea, la hija mayor. ¿Por qué? Porque la autoridad de la costumbre estaba por encima de la autoridad estipulada. No me importa lo que firmé contigo, es más importante la costumbre de mi pueblo, que no se puede casar la menor antes que la mayor.
Así que por autoridad de costumbre le entregó a la hija mayor. Él se decepcionó y luego llegaron a otro contrato de trabajar otros 7 años por Raquel. ¿En qué? En autoridad estipulada. Y entonces cuando llegaron los 14 años le fue entregada a Raquel. ¿Me está entendiendo entonces? Como muchas veces la autoridad de costumbre y de tradición está por encima de un acuerdo, por encima de algún acuerdo mutuo que ya se tuviese. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la autoridad estipulada tenía un valor, pero la autoridad de costumbre tenía un valor más grande, más alto. Muy bien, ahora vamos a ver autoridad funcional. Vimos autoridad delegada, autoridad estipulada, autoridad de costumbre o de tradición, y ahora vamos a ver autoridad funcional. Autoridad funcional. Esta surge por habilidad. Es aquella que emerge de la capacidad de uno. A ver, ¿cómo lo digo? Un médico, por su habilidad, se convierte en autoridad en medicina. Un pintor, por su habilidad, se convierte en una autoridad en pintura. Y luego todavía en cierto estilo de pintura, no en toda la pintura. ¿Estamos entendiendo? Entonces hablamos aquí de una autoridad ya específica, ya no es algo general, ya es algo muy, muy específico. Y como todos tenemos habilidad, ¿como resultado de qué? Del nacimiento. Muchos nacieron con dones. Y con esos dones es que se pueden llegar a convertir en una autoridad sobre cierto tema. Un tema que dominas. Una habilidad que tienes. ¿Estamos entendiendo? Puede haber albañiles, pero puede haber uno que súper especialice en solamente columnas y sea una autoridad en columnas, en estructuras. ¿Estamos acá? Entonces, de acuerdo a las habilidades, es que se da esa autoridad. Otra forma de obtener esta autoridad también es por entrenamiento. Por entrenamiento. Lo que se desarrolle a través del tiempo de la educación. Uno son los dones, la música, la pintura, todo esto que la gente dice es que ya nació con ese carisma, ya nació con ese don. Pero también es lo que adquieres en el tiempo en que estudias. Y entonces ahí vamos a tener ingenieros, arquitectos, abogados que se llegan a convertir en autoridad sobre su materia. ¿Estamos acá? Entonces, cuando tú necesitas un servicio sobre cierta área, tú buscas al mejor. Gracia. Estamos hablando que vienen por nacimiento, vienen por entrenamiento y vienen por gracia. Gracia es lo que procede de la capacitación divina. Recuerde que gracia es favor inmerecido. ¿Estamos entendiendo? Es decir, a lo mejor ni siquiera fuiste a la primaria, pero por gracia puedes aprender a leer y a escribir
conociendo a Jesús. Hay muchos casos así. Y por gracia alguien puede constituirse en autoridad en un tema. Es decir, lo que Dios nos da. Dios nos da una gracia. A lo mejor para hablar sobre matrimonios, restaurar matrimonios. Eso es una gracia de Dios. Te conviertes en una autoridad. Dios te da la gracia. Ahora Dios también te da la gracia para trabajar con jóvenes. Entonces es una autoridad por gracia. Dios te lo da, te capacita para eso. Precisamente la autoridad delegada que tenemos los pastores viene por gracia. Viene por gracia. Porque como dijo Kenneth Hagin, qué hermoso y qué feliz fuera la iglesia si no fuera por la gente. Digo, todos los problemas los causa la gente. Entonces la iglesia sería hermosísima si no fuera por la gente. Muy bien. Entonces tenemos que tener gracia para tratar con diferentes tipos de caracteres, diferentes tipos de situaciones. No somos especialistas, pero tenemos la gracia de Dios. Aleluya. El llamado pastoral depende de la gracia de Dios. Entonces, tenemos una autoridad delegada. Pero luego acá tenemos una autoridad que funcional. Dada por qué? Por gracia. Yo no nací pastor. ¿Estamos entendiendo? Fue por gracia y luego me entrené. ¿Estamos acá? Y también, número 4, por experiencia. Es decir, la autoridad funcional también viene por experiencia. Un mecánico a lo mejor comenzó componiendo o descomponiendo las licuadoras de su casa. ¿Está acá? Y se dio cuenta que tenía habilidad. Y fue adquiriendo experiencia. Nunca se entrenó, pero ahora compone carros hasta último modelo. Sin embargo, la verdad es que hay carros tan sofisticados que algunos ya no los pueden componer. ¿Qué necesitan? Esos mecánicos necesitan entrenarse. O si no, se van a quedar componiendo bochos toda su vida. ¿Está entendiendo? Sí, pasó un caso. Nos llevamos a la camioneta porque tenía un problema a un mecánico general y le hizo un montón de cosas que no tenía que haberle hecho. Luego ya lo llevamos con un especializado y en media hora la dejó perfecta. La escaneó y todo, dijo, tiene quién sabe qué códigos abiertos y quién sabe qué. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la experiencia nos va a ayudar a solo aquello con lo que hemos experimentado, a tener autoridad. Pero va a ser limitada. Y entonces tiene que venir, ¿qué? El entrenamiento. Para seguir teniendo autoridad sobre esa área. ¿Ok? Bien, ¿cómo opera la autoridad funcional? La autoridad funcional opera, obviamente, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que vas en la carretera y encuentras un accidente y esa persona está muy mal y de pronto aparece un doctor también y después llega una patrulla y más tarde llega un mecánico. ¿Quién tiene la autoridad para dictar el tratamiento que se le debe dar al hombre que está herido? El doctor. Pero ¿quién tiene el entrenamiento y la capacidad para saber cuál fue la falla mecánica del auto? ¿Qué fue lo que pasó? El mecánico. Pero ¿quién tiene la autoridad para
decidir cómo remitimos ese caso a las autoridades. El policía. ¿Está entendiendo? Todos tienen autoridad, ¿qué? Funcional. Funcional. ¿Y qué va a hacer el policía? Pues va a parar el tráfico, o lo va a dirigir, o ya lo saben varios que fueron policías aquí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes autoridad. Pero es autoridad funcional. Entonces, si el tráfico se tiene que parar, el doctor no tiene autoridad. El mecánico tampoco, ni con todas sus herramientas que lleve. Es el policía. Y el policía, con la autoridad que tiene y su placa, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Solo tiene que pararse ahí, y como tiene autoridad delegada funcional, entonces lo tienen que respetar. ¿Estamos entendiendo? ¿Está captando entonces? Entonces, ¿quién va a arreglar el carro descompuesto? ¿El doctor puede hacer algo? El mecánico lo tiene que hacer. Es el más indicado para hacerlo. ¿Por qué? Por su habilidad, por su autoridad funcional. Ahora vemos que tenemos a un doctor que tiene una autoridad funcional por entrenamiento. Tenemos a un mecánico que tiene autoridad por su habilidad, por su experiencia. Y tenemos a un policía que tiene autoridad delegada. ¿Sí captó? Entonces, tenemos que darnos cuenta qué tipo de autoridades hay a las que nosotros tenemos que someternos. Va a haber autoridades delegadas. Por ejemplo, ¿qué es un semáforo? Una autoridad delegada. O sea, el semáforo está ahí como una autoridad, y aún tienes que someterte a la autoridad que está ahí. Y obviamente, esa autoridad, aunque es inerte, pero en cualquier momento, ahora ya las cámaras te toman una foto si te pasas el semáforo. Bueno, aquí no, en los Estados Unidos, allá no te puedes pasar ni un semáforo, porque luego la cámara te toma la foto, y en los 8 días te llega a tu casa el cobro, la multa luego. No puedes rebasar los límites de velocidad. Entonces, no está ahí la autoridad física, pero la cámara es una autoridad. Y el semáforo es una autoridad. Y el que viole la autoridad, ahí tiene penalidad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos como una autoridad estipulada. Estipulada también. Muy bien. Jesús mismo reconoció las Escrituras. En Mateo 9:12, ahora en la escuelita los niños le estaban cantando y bailando. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús reconoció la autoridad funcional de un doctor. De un doctor. Entonces, no es lo mismo que vayas con el curandero de la esquina de tu casa, con la bruja que es tu tía, digo yo, no sé. Bueno, así le dicen, ¿no? A que vayas con alguien que tiene autoridad funcional. Ese tipo de personas curanderas y todo esto, que tienen autoridad funcional por experiencia, pero la mejor es la funcional por entrenamiento. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo tipos de autoridades, límites de autoridades. Y en Efesios capítulo 5, versículo 21, Pablo nos dice acerca de los esposos y las esposas que tienen que someterse mutuamente el uno al otro en el temor del Señor.
En el área de su capacidad, la esposa se somete al esposo. El esposo debe también, dice, mutuamente someterse a la esposa. Ambos reconocen la autoridad funcional del uno sobre el otro. ¿Estamos entendiendo? En el matrimonio sí hay una cabeza, pero hay autoridad funcional compartida. Por eso es que cuando el padre no está, ¿quién es la autoridad? La mamá. No es el hijo mayor. Y algunas que no ejercen su autoridad, el hijo mayor hasta les anda pegando. ¿Sí o sí? Bueno, ustedes no, pero por allá en otros lados, allá en San Andrés, ¿no es cierto? En San Pedro, por allá. En Parres, por allá. Pero es autoridad funcional. Entonces, cuando el marido no está, la autoridad, ¿quién es? La mujer. Ambos comparten la autoridad. ¿Por qué? Los dos son responsables de los hijos, pero son bien buenos para echarse la bolita. Cuando hay triunfos, mis hijos. Cuando hay quejas y regadas, tus hijos. Tú que los dejaste, tú que no les ayudaste a hacer la tarea. La responsabilidad es de ambos. No importa que estés muy cansado, tienes que llegar a hacer la tarea con tus hijos. Para que después no digas, tú mujer, tus hijos, tú qué, quién sabe qué. Entonces, qué fácil es ahí echarse la bolita y no tomar responsabilidad sobre todas las áreas de educación y obviamente de la vida de los hijos. Aleluya. ¿Estamos acá? Entonces aquí tenemos estos niveles de autoridad, que en total ya llevamos 7 niveles de autoridad. Si usted se ha dado cuenta, ya hablamos de 3 niveles la vez pasada, y estamos hablando ahorita de 4 niveles de autoridad. En total son 7 niveles de autoridad. Y entonces, cada uno de estos niveles debemos de administrarlo dentro de los límites bíblicos. Dentro de los límites bíblicos. ¿Quién me quiere decir los 7 niveles de autoridad? Autoridad soberana, autoridad veraz, autoridad de la conciencia. Luego los 4 que acabamos de ver: autoridad delegada, autoridad de costumbre o tradición, autoridad estipulada y autoridad funcional. 7 niveles de autoridad. Y ya dijimos que la autoridad funcional venía en función del nacimiento, de la gracia, del entrenamiento y de la experiencia. Así es que hay mucho. Sin embargo, ¿qué cree? Aquí viene lo bueno. Más del 80% de la humanidad tiene problemas con la autoridad. Más del 80% de los humanos tenemos problemas con la autoridad. ¿Dónde comienzan los problemas? En el mundo que vivimos, en la casa donde estamos. Pero los problemas de la casa muchas veces se traen a la iglesia. Y debería ser que lo que recibes en la iglesia llegara a solucionar los problemas de tu casa. Tenemos problemas con la autoridad. Recuerde algo aquí, que todo lo que sembramos un día se cosecha. Y si tú de adolescente sembraste rebeldía, híjole, si no te arrepientes y educas bien a tus hijos, imagínate cómo van a ser. ¿Estamos entendiendo? Así que es a nosotros a quienes nos conviene en este momento ser ejemplo de la obediencia a la autoridad.
Cuando no somos obedientes a la autoridad, Dios va a sujetar todo. Dios va a ayudarte a que sujetes a tus hijos. Aunque los demás no los puedan controlar, tú vas a poder sujetarlos. No que porque ya tiene 5 centímetros más que tú, ya se cree más que tú y hasta te anda pegando. Y tú que lo permites, métele donde manda y mándalo a la cárcel a ver si te vuelve a tocar. Sí, claro. Tú eres la autoridad. El hijo no es la autoridad. Pero fíjate, no sé si ha oído, y si no lea por favor, acerca de la nueva generación que se llama niños emperadores. Lea por favor. Dice que esa nueva generación que se está creando son niños emperadores y que están ejerciendo autoridades de sus padres desde pequeños. Lea, busque en internet, busque ahí y lea y vea, se da cuenta. Cada generación viene caracterizada por algo y la generación que se está creando, que es abajo de 10 años, es la generación niños emperadores. Ellos tienen autoridad, ellos controlan a sus padres con caprichos, con esto, con lo otro. Papás, no debemos de dejarlos. Dios te ha dado autoridad. Tú tienes que darle varita a tus hijos. Yo a Zoe le doy varita desde antes de un año. Antes de un año. Le tuve que dar una nalgada porque hizo un capricho. ¿Cuándo me volvió a hacer un capricho? Nunca. ¿Cuántos meses tenía? Yo creo que tenía como 6 meses. Lloró tanto que se privó. Le di una nalgada y nunca jamás volvió a hacer otro berrinche. Porque si tú no le enseñas desde chiquito a tus hijos quién es la autoridad, ellos se van a subir arriba de ti. Y si crecen más que tú, olvídate. Pero el tamaño no determina la autoridad. Recuerden la responsabilidad, lo que determina la autoridad. ¿Ok? Así que si tienes responsabilidad sobre tus hijos, aunque tengan carrera, aunque estén en la universidad y todo, tú eres su autoridad. ¿Estamos entendiendo? No importa aunque no vivan contigo, porque a veces tienen que salir los hijos fuera de casa, pero tú sigues siendo su autoridad. Así que si tú no pones límites entre lo que es que tú eres la autoridad, ellos van a tener problemas con la autoridad. Pero el culpable serás tú. El culpable no es él. Los niños, los hijos que quieren manipularte, que tú hagas todo lo que ellos dicen. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando los problemas vienen? Causan caos. Los problemas siempre causan desorden, causan caos. Una familia de 4. En una familia de 4, donde no se reconoce autoridad, el padre está por el norte, la madre está por el sur, el hijo mayor por el este y el hijo menor por el oeste, o quién sabe dónde anda. Porque no hay autoridad. Lamentablemente así están las familias el día de hoy, porque no reconocen la autoridad. Ahora recuerde, el origen de la autoridad es Dios. El origen de la autoridad viene precisamente de Dios. Ahora, muchas veces esto se refleja dentro de las iglesias. Por eso Pablo dice que el que gobierne bien su casa puede entonces gobernar bien la iglesia de Dios. No puede tener un pastor una mujer que se le suba. ¿Estamos entendiendo? Que lo mande y que lo gobierne, porque ese no es el orden de Dios. No puede tener hijos que no vengan a la iglesia. O sea, no hay testimonio. Gobernar bien en tu casa es hacerlo por responsabilidad, hacerlo por amor, no hacerlo por imposición y por autoritarismo. Bob Nichols nos predicaba el día viernes en el
desayuno del hermano Winmayer de sus 96 años, y nos decía que él fue un niño muy maltratado por sus padres, pero que agradecía a Dios todo el maltrato de sus padres. ¿Sabes cómo lo maltrataban sus padres? Lo llevaban todos los domingos temprano a la iglesia. Nunca lo dejaban en su casa viendo la televisión. Y hoy dice: lo que yo soy se lo debo a todo lo que mis padres hicieron, que me pusieron a hacer las cosas que debería hacer. No que tu hijo: tengo frío, mamá, no voy a la iglesia. Ay, sí, chiquito, bonito, precioso, gordito, quédate aquí. Al ratito llego, mamita. Ay, sí, precioso. Nunca llega. ¡Auch! ¿Están acá? ¿O ya se fueron? Entonces, los problemas de la autoridad empiezan en la educación. Si tienes un hijo que chilla y chilla y chilla y chilla, ya tiene 1 año, ya dale vara buena. Porque de lo contrario te va a subir a las barbas. Bueno, si tienes. ¿Sí o sí? O diga ouch. Y si no los corrigió de chiquitos, bueno, están en su casa, todavía tiene autoridad. 14, 15 años, qué bueno, en un cinturón se puede. ¿Dios lo respalda? Claro que sí. ¿Sabe que en los Estados Unidos le han quitado esa autoridad a los padres? ¿Sabe que un hijo de 9, 10 años puede demandar a sus padres y sus padres ir a la cárcel porque ejercen autoridad sobre él? Pues aproveche la autoridad que todavía tiene y no dejemos que un gobierno venga y nos quite la autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Entonces, los problemas entre la familia, la falta de paz en un hogar, es precisamente por que han fracasado en entender la autoridad y su papel como esposos, esposa, esposo e hijos. ¿Cuál es tu papel? Aquí las reglas las pongo yo. Si no te sometes a mis reglas, la puerta está muy ancha. Porque los adolescentes, olvídense lo que quieren hacer. Pero la palabra es adolescente. Adolece de madurez. Adolece de todo. Estamos acá, Dios lo respalda, papás. Háganlo. El día que le digan al hijo: la puerta está abierta, si no quieres someterte a mi autoridad, veremos si se va. Ahí se va a acabar su rebeldía. Porque tiene que saber que tiene una autoridad. Tiene una autoridad. Si no hubiera autoridad, imagínense cómo sería el mundo si no hubiera autoridad. Los padres han perdido autoridad. Entonces, ore por favor y recupere la autoridad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos instruye, tu palabra, Señor, nos enseña, tu palabra, bendito Dios, Señor, nos corrige.